Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2022. Muy bien, esperando que ustedes se encuentren muy bien, ¿no? Y no solamente ustedes, sino también sus familias, ¿no? Para que puedan tener la tranquilidad de poder seguir estudiando, ¿no? Ya prácticamente nos está faltando un mes, ¿no? Y días para terminar nuestro ciclo. Justamente en esta última etapa es donde tienen que poner más esfuerzo, ¿no? Para poder destacar, pues, ¿no es cierto?, en cuanto a su rendimiento. Muy bien, pues, estimados alumnos. En esta semana vamos a abordar el tema sobre afectividad y emociones, ¿no? Miren, no hay mejor método para entender un concepto, una teoría, que experimentarlo, ¿no? Que experimentarlo, vivenciarlo, ¿no? Creo que es la mejor forma de que el alumno capte, entienda, ¿no? En su esencia un concepto, una teoría, ¿no? Experimentarlo, vivenciarlo, ¿no? Y para eso les he traído un video sobre el poder de las emociones. Ojalá que esta vez no tengamos, no, porque yo ya he hecho la práctica y sí, el link de este video sí se puede visualizar acá, ¿no? Entonces vamos a ver este video, vamos a colocarlo. Un poco yo quisiera ver si tiene audio también el video antes, ¿no? De compartir video. Me dicen si tiene audio, ya, por favor. Me confirman.
Muy bien, entonces yo te preguntaría ahora, ¿qué has experimentado, qué has vivenciado, ¿no? Al ver este video, ¿no? Y tú me vas a decir de repente, ¿no? Varias sensaciones, ¿no? Pero no son cualquier sensación que tú has experimentado, no es cualquier sensación, ¿no? Es una sensación muy especial, muy particular, ese tipo, ¿no? Por ejemplo, acá, como dice Alejandro, emociones, ¿no? ¿No es cierto, Alejandro? Emociones, me salieron las lágrimas, dice Lady, ¿no? Como que se me salió una lagrimita. Miren, chicos, justamente las emociones son sensaciones, pero son sensaciones que nos conmueven, nos estremecen, lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser. O sea, nuestro corazón se estruja o se expande, ¿no? Sentimos maripositas en el estómago, o sea, nos conmueve, las sensaciones nos conmueven, nos estremece, ¿no? Esa es la sensación. Y no solamente me conmueve, me estremece, sino que también las emociones me impulsan hacia algo, ¿no? Me impulsan hacia algo, a una idea, de repente, a tener una idea, a relacionar lo que estoy viendo, rapidito, la emoción me impulsa a eso, a una acción, ¿no? O de repente a una expresión facial, ¿no? Siempre las emociones tienen eso, esa característica. Por eso dicen, estimados alumnos, que el motor de la vida, el motor de una persona siempre son las emociones. Nosotros, los seres humanos, somos seres más emocionales que racionales, ¿no? Somos seres más, es decir, no hay una idea sin que previamente ya esa idea la haya gestado una emoción, ¿no? Por eso dicen que es mentira, que nosotros somos eminentemente racionales, todo lo balanceamos, todo vemos pro, contra. No, antes que aparezca una idea, previamente ya hay una emoción de que a esa idea la toma como algo agradable o algo desagradable. Ya la tomó esa idea, ¿no? O sea, primero es la emoción. Para que ustedes tengan una idea, dice, nosotros somos mamíferos por excelencia, somos mamíferos por excelencia. El cerebro de los mamíferos, ¿no? El sistema límbico, ¿hace qué tiempo ha surgido? Hace 280 millones de años, 280 millones de años, ¿no? Y recién el cerebro del hombre, ¿no? El córtex prefrontal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? 100.000 años nada más. O sea, por eso somos seres más emocionales. Y dentro de las emociones, como ustedes han podido apreciar, chicos, lo que nos mueve en el mundo, ¿no? Quizás la emoción madre, incluso yo me atrevería a decir que el resorte de la evolución no es la competencia. ¿Quién soy yo para cuestionarlo a Darwin? ¿No? Pero ese es propio de un sistema individualista, capitalista. Creo yo que, como dijo Humberto Maturana, ¿no? El motor de la civilización es el amor, la solidaridad. Ese es el motor de la cooperación. La cooperación, ese es el motor de la civilización, ¿no? Y ustedes han visto ahí en ese video, pues, cómo a este hombre lo mueve la solidaridad, el amor por sus semejantes, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la vida que él entrega, la vida le entrega, como dice ahí, emociones satisfactorias. Por eso yo les digo, chicos, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿no? De amenaza, de incertidumbre, de muertes, ¿no? De problemas económicos, lo que hay que cuidar ahora, en estos momentos, dentro de nuestras emociones, para que mantengamos a flote nuestra salud mental, ¿no? Nuestra tranquilidad, es cuidar nuestros estados de ánimo, ¿no? Que por más situaciones difíciles que vivamos, siempre proveernos de esas experiencias que ese señor en el video se proveyó, ¿no? Ese tipo de satisfacción, gozo, ¿no? En el caso de este señor, de que otra persona esté bien, ¿no? Claro que evidentemente en la medida de nuestras posibilidades, porque nosotros no podemos estar yendo por el mundo regalando abrazos, dinero, ¿no?
en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, bien, esa es un poco la introducción que quería hacer, tratándose así que cuiden sus estados de ánimo en estos momentos, ¿no? Alimentando nuestros estados de ánimo con buenas experiencias, ¿no? De satisfacción, gozo, júbilo, ¿no? Bien. ¿Qué temas vamos a abordar ahora en afectividad y emociones? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Está muy lento ahí está. Vamos a ver la definición de afectividad, ¿no? A diferenciar los diferentes estados afectivos, emoción, sentimiento, cuáles son las funciones y componentes de una emoción, luego la neurobiología de las emociones, luego tenemos cognición y emociones, y luego expresión de las emociones, luego las clases de emociones y finalmente la afectividad y bienestar personal, ¿no? Entonces, esos son nuestros tópicos de esta semana, ¿no? A ver, está muy lento. Entonces, mira, vamos a empezar primero por entender qué es la afectividad, ¿no? En realidad, las emociones están dentro de la afectividad. La afectividad son reacciones generales en el ser humano que tienen que ver básicamente con dos criterios, ¿no? Las reacciones afectivas generalmente tienen una valencia, ¿no? ¿Qué significa una valencia? Significa que estas reacciones afectivas tienen un fondo hedónico, eso que tiene que ver con el placer o el displacer, el agrado o el desagrado, ¿no? Todas las reacciones afectivas, todas las emociones tienen este fondo hedónico. Por ejemplo, si yo experimento alegría, ¿qué voy a sentir en mi cuerpo? Una sensación de agrado. Me voy a volver una persona expansiva, ¿no? Mis músculos se van a relajar. ¿Qué estoy experimentando? Agrado. Estoy experimentando agrado, ¿no? Ahora, si yo comienzo a experimentar cólera, rabia, ¿no? Entonces, allí, ¿qué sensaciones voy a tener? Sensaciones desagradables, displacenteras, ¿no? Mis músculos se van a poner tensos, duro, constreñido. Mi vista así va a mirar profundamente, ¿no? Fríamente, ¿no? ¿Qué sensaciones estoy teniendo? Sensaciones displacenteras, desagradables, ¿no? O sea, todas las reacciones afectivas tienen este fondo hedónico, tienen. eh, Igualmente, el otro criterio de una reacción afectiva es que todas ellas tienen un nivel de intensidad, ¿no? Quiere decir que esas emociones se elevan, son más intensas, ¿no? Sus niveles de activación son más intensos, ¿no? O son muy débiles, tiene que ver con la excitación o la relajación. Por ejemplo, miren chicos, si nosotros decimos, vamos a coger una emoción, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo. El miedo en su máxima expresión, en su máxima intensidad, en su máxima excitación, ¿cómo le llamarías? Un miedo normal, ¿no? Un miedo normal. A ver, dicen que las personas son emocionalmente inteligentes cuando esas personas pueden nombrar, etiquetar la emoción que están sintiendo. O sea, si tú tienes un término, una palabra para definir lo que estás experimentando, es una gran porcentaje de que esa persona es una persona inteligente emocionalmente, ¿no? Entonces, mira, yo me imagino que tú has experimentado en algún momento de tu vida el miedo intenso, ¿no? ¿Cómo le llamarías tú a ese miedo intenso? Ahí está Alejandro, pánico. Muy bien, Alejandro. En el caso de la fobia, Lisbeth, es miedo intenso, sí, tienes razón, pero es un miedo patológico, ¿no? O sea, la fobia es un miedo irracional, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que tenerle miedo, por ejemplo, a jeringas, ¿no? Tener pánico a la jeringa. ¿Por qué le tendría que tener miedo a la sangre, pánico a la sangre, ¿no?
Ya, ese es un miedo intenso, pero es un poco patológico, ¿no? En este caso estamos hablando de miedos normales, extremos, ¿no? Como dice ahí Alejandro, pánico, pavor, terror, ¿no? Esos son miedos extremos, miedos extremos. Ahora, el miedo en su mínima intensidad, ¿cómo le llamarías? Experimentas miedo, pero no es un miedo que te perturba. Es un miedo que está ahí, pero que tú puedes hacer tus actividades. Pues sí, sigue siendo. ¿Cómo le llamarías ese miedo? A ver, ya. Acuérdense, eso es inteligencia emocional, etiquetar nuestras emociones. El primer paso para manejar los estados emocionales es saber qué cosas sientes. Ese es el primer paso. Si tú no sabes lo que estás experimentando, te vuelves esclavo, ese barquito a la deriva de tus propias emociones, ¿no? Por eso que la inteligencia emocional ayuda a tener un vocabulario emocional, ¿no? Ya, entonces acá dice incomodidad, dice Rodrigo. Pero la incomodidad será una emoción, será una emoción. Esta es otra emoción ya, ¿no es cierto? El asco es otra emoción. Estamos hablando del miedo. Miedo en su mínima expresión, ¿no? En su mínima expresión. ¿Cómo le llamarías? Ya. Ángeles dice ansiedad, ¿no? Puede ser poquito, está más bajo, claro, Alejandro, está bien. El temor es un poquito más bajo, ¿no? Que el mío, un poquito más bajo. Este, Desesperación ya es más fuerte, ¿no es cierto? Es mucho más fuerte la desesperación. No, estamos hablando de que todas las emociones tienen una mínima intensidad y una alta intensidad, ¿no? Y estamos poniendo como ejemplo al miedo, ¿no? ¿No? Algo mínimo que no te bloquea, que no te perturba, pero es miedo. Al final es miedo. Al final es miedo, ¿no? ¿Pueden encontrar un término? ¿Le pueden encontrar? Podría ser incertidumbre, zozobra, incertidumbre, zozobra, ¿no? O sea que, entonces, todas las emociones tienen un nivel de intensidad, ¿no? Por ejemplo, la cólera en su máxima expresión, ¿cómo le llamarías? La cólera en su máxima expresión. Furia, enojo todavía está abajo, Julián, ¿no? Ira, furia, ¿no? Correcto. Y la cólera en su mínima expresión, ¿cómo le llamarías? La cólera, lo más bajo que tú puedas encontrar de la cólera. ¿Cómo le llamarías a la cólera en su mínima expresión? Ahí está, ¿no es cierto, Julián? Ahí está, ¿no? Julián, Carla, molestia, pues, ¿no es cierto? Molestia, ¿no? Esas son personas emocionalmente inteligentes. Rápido encuentran un nombre a lo que están sintiendo, a lo que están experimentando. O sea, es imposible que tú puedas manejar una emoción si no sabes lo que estás sintiendo. Es imposible, ¿no? Por eso que hay que tener un repertorio, un vocabulario, ¿no? De las emociones, ¿no? Una vez me acuerdo que estaba haciendo este ejercicio y yo le digo a los alumnos, ¿no? Y el miedo en su mínima expresión, ¿cómo le llamarías? Y un alumno me dijo, miedito, profesor, ¿no? ¿Será cierto? Miren, y acá tenemos una rueda donde ahí vemos, pues, las reacciones afectivas, ¿no? Y sus criterios, ¿no? Acá tenemos el eje de placer, displacer y el eje de activación y baja activación, ¿no? Excitación y relajación, ¿no? Y cuáles pueden ser todas esas reacciones afectivas que puedan estar dentro de estos cuadrantes, ¿no? Dentro de estos cuadrantes. Bien, entonces ese es
Esas son las reacciones afectivas en general. No sé por qué está hoy día muy lento. Ahí está. Ahora, dentro de las reacciones afectivas, hay tipos de reacciones afectivas, ¿no? Hay manifestaciones afectivas. Por eso ahí tenemos, ¿cuáles son ellas? 4. Emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones, ¿no? Son 4 tipos de reacciones afectivas. Y cada una tiene sus diferencias, ¿no? Sus diferencias. Y sus diferencias tienen que ver, chicos, básicamente, ¿cuál es el componente principal? ¿Qué componente? ¿Es un componente cognitivo, un componente corporal, gestual? ¿Cuál es el tipo componente? Luego viene la duración. ¿Cuánto tiempo dura esa experiencia, esa vivencia emocional o afectiva? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién lo causa? ¿Quién lo causa? Entonces, en base a esos criterios, nosotros podemos diferenciar estas reacciones afectivas. Empezamos primero con las emociones. ¿Cuándo yo experimento realmente una emoción diferente al sentimiento? Cuando las emociones aparecen frente a un estímulo. Hay un estímulo que las causa, las emociones. Por ejemplo, te dan una buena noticia, te pones alegre. Te dan una mala noticia, te pones triste, ¿no? Siempre hay un estímulo, algo que causa una emoción, ¿no? Y la emoción tiene un alto componente corporal, gestual, fisiológico. Eso significa que cuando tú experimentas una emoción, tú te das cuenta, porque tu corazón te palpita con fuerza, ¿no? Tus músculos se ponen relajados o tensos, ¿no? Estás experimentando una emoción. La emoción siempre tiene un alto componente corporal, gestual. Estás alegre, quieres abrazar a alguien, ¿no? Y la emoción no, no tiene una larga duración, ¿no? No tiene una larga duración, es corta, es corta. ¿Cuánto? ¿No? Algunos minutos, 1, 2, 3 minutos, ¿no? No, no es mucho tiempo. Por ejemplo, tú ves un perro bravo que se te acerca a morderte, en ese momento puedes sentir tu miedo o puedes sentir cólera porque este perro te está atacando. Cólera, donde hay un palo, una piedra, ¿no? Ahí están todas las características de una emoción, ¿no? Hay un estímulo que lo causa, tienes un componente corporal, gestual, te estremeces frente al perro, ¿no? Aparece de manera repentina, rápida, así aparece la emoción. La emoción es repentina, rápida, ¿no? Porque tiene que ver con la sobrevivencia, pues, tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Y si tú sigues caminando o se fue el perro, se fue la emoción, ya se fue la emoción. ¿Cuánto te duró? 2 minutos, 2 minutos, corta duración, ¿no? Entonces, las emociones son así. En cambio, el sentimiento es totalmente diferente. ¿Y sabes cuándo empieza a aparecer el sentimiento? El sentimiento comienza a aparecer cuando tú comienzas a reflexionar, a pensar, ¿no? Es decir, cuando tú comienzas a cavilar, ¿no? A tener ideas, ¿no? Sobre lo que te está pasando, ¿no? Por ejemplo, si ves un niño en la calle mendigando de 6 años sin zapato, en ese momento te puede entrar una emoción, ¿no? La tristeza, pobre niño, la tristeza, en ese momento la tristeza, ¿no? Sin embargo, si tú sigues pensando sobre la situación de ese niño, ¿por qué ese niño está así? ¿Dónde están sus padres? ¿Qué desnaturalizados estos padres? Este niño cuando llegue a casa tendrá un plato de comida, tendrá una cama, ¿no? El Estado, ¿por qué no hacen algo por estos niños? Deben apoyar a estos niños, ¿no? Y los políticos. O sea, comienzas a pensar sobre la situación de ese niño. Entonces, ¿qué surge dentro de tu corazón? Ya no es una emoción, ya no es una emoción. O sea, tú comienzas a sentir que de repente nostalgia, pena, solidaridad por ese niño, solidaridad por ese niño, ¿no? Y lo que tú estás vivenciando en ese momento, ¿no? No se te va a ir inmediatamente, ¿no? Cuando tú tienes una idea que te conmueve, una idea que te conmueve, esa idea no se va inmediatamente. Ahí está en
corazón, en tu mente, ¿no? 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Hasta que no la cambias por otra idea, ¿no? Si no, no te va esa reacción afectiva. Entonces, ahí estamos hablando de sentimiento. Ese es un sentimiento. El sentimiento, por eso dicen, chicos, tiene bajo componente corporal gestual, muy bajo, casi ni lo notas. Una persona cuando está con un sentimiento en su corazón, a veces casi no notas en su rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo interno, una vivencia muy, muy interna, ¿no? O sea, tú, si ves a una persona a la cara, ¿podrías decirme a mí si esa persona quiere ayudar a alguien o no? No, es bien difícil que tú puedas deducir un sentimiento a través de la cara, ¿no? Porque es una vivencia muy interna, es una vivencia de, de pensamientos, creencias, ideas, valoraciones, ¿no? Y lógicamente el sentimiento es de más larga duración, ¿no? Es de mucho más larga duración. Bien, entonces, ahí están las diferencias entre emociones y sentimientos. Emociones tiene un predominio corporal gestual, ¿no? En sentimientos tiene un predominio cognitivo, subjetivo, de ideas, es un predominio. Las emociones son de corta duración, ¿no? De corta duración. Los sentimientos son de más larga duración, ¿no? Bien, luego tenemos el estado de ánimo, es otra reacción afectiva, ¿no? Acuerden lo que yo les había dicho, ¿no? Cuiden sus estados de ánimo, eso es bien importante. ¿Cuál es nuestra primera línea de batalla frente a situaciones de amenaza, de malas experiencias, experiencias desagradables, ¿no? Nuestro estado de ánimo es lo que nos protege, nos cuida, ¿no? Un estado de ánimo dice que es una reacción que tiene que ver con sensaciones de bienestar o malestar general que las personas sienten con respecto a sí mismas, ¿no? Y el estado de ánimo no hay una causa que lo genere, es cómo te sientes tú contigo mismo. ¿Cómo te sientes tú contigo? ¿Te sientes en paz, bien contigo mismo o no te sientes bien en paz contigo mismo, ¿no? El estado de ánimo, chicos, tiene que ver con los niveles de energía. ¿Cómo están tus niveles de energía? Por ejemplo, ahorita podemos ver, ¿no? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Ese estado de ánimo no ha dependido, ¿no? De que la clase, ahorita, el profesor cómo esté dando la clase. No, no. Es cómo tú has entrado incluso a la clase, cómo estás recibiendo la clase, ¿no? ¿Cómo están tus niveles de energía? ¿Estás con entusiasmo? ¿Estás apagado? ¿Estás apagado? ¿No? ¿Estás irritado? ¿No? Ese es el estado de ánimo. Ese es el estado de ánimo, ¿no? Dicen que una manera bien práctica de saber nuestros estados de ánimo es cuando las personas se levantan en la mañana, ¿no? Tú ves que hay algunas personas que se levantan en la mañana, ¿no? Con ganas de empezar el día, ¿no? Se levantan cantando, bailando, ¿no? Se sienten bien, quieren empezar ya el día, se sienten bien, ¿no? Es su estado de ánimo, alegre, optimista, animoso, ¿no? Y hay otros se levantan malhumorados, renegando, ¿no? Ya amaneció otra vez, ya amaneció, todos los días amanece, ¿no? Ya están renegando ya. Algunos dicen, no, se levanta con el pie izquierdo, ¿no? ¿Quién ha provocado eso? Nadie, nadie. No hay ninguna causa. Es cómo se siente la persona consigo misma, ¿no? Y lógicamente, el estado de ánimo es una sensación no intensa, sino moderada, ¿no? Nivel moderado. Tiene que ver con los niveles de energía, ¿no? Y su duración es media. Es decir, uno con el estado de ánimo puede durar horas, todo el día, o varios días. Ese es tu estado de ánimo. Ese es tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, básicamente estado de ánimo, niveles de energía, ¿no? Son niveles de energía. Lógicamente, como le digo, chicos, a largo plazo uno tiene que cuidar siempre sus estados de ánimo. Siempre, eso es lo más importante, que no decaiga, que no baje, ¿no?
Porque a veces las personas comienzan a tener decepciones, frustraciones, nada les sale, todo les sale mal. A veces tienen una etapa de mala coyuntura, ¿no? O sea, les sucede desgracias, puras desgracias. ¿Eso qué golpea? Esa situación, nuestro estado de ánimo. ¿Y qué nos hace después nuestro estado de ánimo, no? Nos volvemos tristones, depresivos, ¿no? Sin ganas, sin energía, ¿no? ¿No? O irritados permanentemente, ¿no? Ya nos afectó nuestro estado de ánimo. Ya nos afectó nuestro estado. Y estar días así, ¿no? Con ese estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, pero permanente, ya pues ¿no? Queda el estado de ánimo depresivo, ¿no? Luego tenemos las pasiones, ¿no? Es otro tipo de reacción afectiva. A ver, chicos, una consulta antes de empezar a las pasiones. ¿En qué momento tú sientes que tienes mejor ánimo? Cuando tú tienes más energía. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Hay personas o alumnos que les gusta estudiar, por ejemplo, porque sus niveles de energía aumentan o tienen más entusiasmo. A algunos les gusta estudiar en la noche, ¿no? Se quedan hasta tarde estudiando, ¿no? A ellos le llaman los lechuceros. Esos son los lechuceros. A él le gusta así quedarse hasta... ¿Por qué? Porque a las 10, 11 están, ¿no? Con ese estado de ánimo a tope, ¿no? En cambio, hay otras personas que tienen mejor estado de ánimo, mejores niveles de energía en la mañanita, se levantan tempranito, ¿no? A ellos le llaman las alondras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer mis trabajos y estudiar, leer más tempranito, ¿no? Yo me despierto 5 de la mañana, qué lindo. Y en el caso de ustedes, ¿no? Su estado de ánimo, ¿cómo es mejor? ¿En qué? Cuando tocan los cursos de letras, dice Elise, ¿no? Ahí está Julián en las noches, ¿no? Full energía está Julián en las noches, ¿no? Sí, los chicos a veces se quedan hasta las 12 de la noche, ¿no? Estudiando, ¿no? Ujú. Hay varios que que estudian justamente en las noches, ¿no? Ya. Luego tenemos las pasiones. Las pasiones son emociones, pero ¿sabes qué? Son emociones más intensas, más intensas. Cuando uno tiene una emoción intensa, ¿no? Toda su vida, todos los aspectos de su vida giran en función a esa emoción, ¿no? ¿No han visto las personas que son apasionadas por el fútbol, por ejemplo, por la música, ¿no? Por el estudio también, ¿no? Dice que, por ejemplo, Gabriel García Márquez era un tipo apasionado, ¿no? Por la lectura, la escritura. Dice que su amigo comenta que cuando se fueron a Francia, ¿no? Gabriel García Márquez podía estarse una semana completita encerrado en su cuarto y no salir, ¿no? Leyendo, escribiendo, ¿no? Y su amigo decía, él sí es un escritor apasionado, ¿no? Incluso a veces sin comer, decía, Gabriel, sin comer. Yo no, dijo, yo no soy así. Yo soy un escritor por hobby nada más. Gabriel García Márquez sí es un escritor apasionado, ¿no? Y has visto a las personas que sienten pasión por algo, ¿no? El fútbol, por ejemplo, ¿no? Eso es en el último mundial, no sé si tú veías los comentarios que hay personas que por irse al mundial, primera vez que veían al Perú en un mundial a Rusia, ¿no? Vendían hasta sus casas, ¿no? Renunciaban a sus trabajos por irse, ¿no? Esa es la pasión, todito te compromete, ¿no? ¿No has visto a esos chicos que les gusta el deporte, ¿no? Pueden estar jugando 3 horas, 4 horas, no sienten cansancio, no sienten hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque viven la pasión del fútbol, ¿no? Entonces, las personas pueden sentir pasión por el arte, la música, ¿no? Entonces, es así, ya. Acá dice Lisbeth, profesor, sería malo no tener placeres o pasiones. Todavía de repente no es malo, todavía no has encontrado una actividad que te genere ese tipo de sensaciones, ¿no? Pero seguramente en algún momento vas a encontrar un tipo de actividad, ocupación que te genere esa entrega, esa intensidad, ¿no? También hay personas
que se enamoran de manera apasionada, ¿no? Hay otros que son fríos, ¿no es cierto? Tú conoces personas de repente que se enamoran, pero son muy fríos, ¿no? Muy secos, pero hay otros que se enamoran de manera pasional, intensa, ¿no? Creo que criollamente a ellos les llaman los camotudos, ¿no? Los camotudos. Cuando una persona se enamora de manera intensa, incluso de una persona indebida que no le, sus amigos le dicen a esta persona, oye, ¿qué te has enamorado de él? ¿Que eres enamorada, enamorado de él, de ella? No te conviene, no te conviene. Mira, él es así, él es asá, ¿no? Ya con otras personas ha sido igualita, ¿no? Igualito ha sido. Esa persona apasionada, ¿tú crees que te hace caso? Es un amigo que te está diciendo, ¿no? ¿Te hace caso? No te hace caso, porque está enamorada pasionalmente, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta esa persona? Después de varias experiencias amargas, después de 1 año, 2 años recién, ¿no? Con los golpes de la vida. ¿Por qué? Porque la pasión en una persona es intensa y duradera, ¿no? Uno puede, con una reacción pasional, ¿no? Puede durar mucho tiempo, ¿no? Ejemplos de pasiones, ahí tenemos el resentimiento, a una persona que tiene resentimiento a sus padres, por ejemplo, a un hermano, ¿no? Que vive resentida porque está en estado pasional. ¿Tú crees que se le va ahí mismo a esa persona? No. Incluso hay personas que se mueren con ese resentimiento, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque lo tiene muy intenso, es una emoción demasiado intensa, ¿no? Y es prolongada, es larga, pues las pasiones son así, ¿no? Son así. Bien, entonces, más bien, ¿han logrado diferenciar estos 4 tipos de reacciones afectivas? Ya, acá dice Enrique León, el orgullo podría ser un tipo de pasión. Claro, si lo tienes permanentemente, si lo tienes y miras las cosas a través de tu orgullo, porque cuando uno tiene un estado pasional, contamina todos los aspectos de su vida, los contamina, todititos los aspectos de la, ¿no? O sea, si yo tengo resentimiento, contamino mi resentimiento, todo lo veo a través del cristal de mi resentimiento, ¿no? Entonces, y es prolongado eso lo que yo tengo, sí, es una pasión, es una pasión, ¿no? Dice, es que las pasiones son desmesuradas, sí, son intensas y no le veo como algo necesario, debe ser algo equilibrado. No, pues, Lisbeth, pero hay situaciones donde las personas pueden sentir pasión, ¿no? Por determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sienten pasión por investigar, ¿no? Sienten pasión. Otros sienten pasión, por ejemplo, por leer, ¿no? Y está bien, está bien. Otros sienten pasión por la música, ¿no? Viven a través de la música, comen música, conversan música, ¿no? Duermen con la música, ¿no? Ese es el estado pasional. ¿Es malo eh, el estado pasional? Si es malo el estado pasional, eh, Lisbeth, si es malo cuando ese estado pasional se convierte en una adicción, ¿no? O sea, tú vives ya esclavo más bien de ese estado pasional, vives esclavo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las adicciones? Ahí tenemos adicción a los videojuegos, a los juegos. O sea, ya la persona todos los días está metido en estos videojuegos, ¿no? ¿No? Y esa es una pasión, pero adictiva ya, es adictiva, patológica. Eso sí es malo, Lisbeth, eso sí es malo, ¿no? Ese sí es malo. O sea, que tú no puedas soltarte de esa situación, ¿no? No puedas y vives para eso, ¿no? Incluso ya han salido algunas noticias que jóvenes en Estados Unidos han muerto porque han estado conectados a esas máquinas de videojuegos jugando 2 días, 3 días, sin comer, sin dormir, ¿no? Sin comer, sin conectada con la máquina, ¿no? Ese ya es un estado pasional patológico, ¿no? Es una adicción, ya. Esa es una adicción. Eso sí es malo, ¿no? Bien, entonces seguimos. Las emociones son
personales, individuales, ¿no es cierto? Se exteriorizan a través de expresiones gestuales, corporales, fisiológicas, ¿no? Entonces, sí, pues porque cuando tú tienes una emoción, mira, todo tu cuerpo participa de la emoción. Tus músculos se ponen tensos, se ponen relajados, ¿no? Tienes sensaciones propioceptivas, interoceptivas, ¿no? Tu corazón se puede estrujar, se puede expander, ¿no? Tienes sensaciones viscerales, ¿no? Eso es lo que provocan las sensaciones, ¿no? Ahora, las emociones tienen algunas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Nos prepara para la acción. O sea, las emociones tienen un factor motivacional fuerte, fuerte. Nos impulsa a la acción, ¿no? Si yo tengo miedo, ¿qué hago con mi miedo? Comienzo a correr, me impulsa a la acción. Si yo tengo tristeza, entonces, ¿qué hago con mi tristeza? ¿No? Mi tristeza hace que yo me apague, ¿no? Me ponga un rinconcito, ¿no? Me ponga un rinconcito ahí, ¿no? Siempre eh, la emoción me impulsa a una... Si yo tengo alegría, me vuelvo expansivo, quiero abrazar a los demás, quiero comunicar mi alegría, ¿no? Siempre. ¿Por qué esa emoción? Porque nos impulsa a la acción. Siempre todas las emociones nos impulsan a la acción. Por eso que las emociones están bien relacionadas con la motivación. Están bien relacionadas, ¿no? Entonces, acá pues tenemos algunas características, ¿no? Del yo les había dicho que cuando uno tiene una emoción, participa todas nuestras reacciones viscerales, el sistema nervioso autónomo, pues ahí participa el sistema nervioso autónomo, lo que... Este es un ejemplo, no es necesario que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Las emociones también nos hacen que nosotros modelemos, ¿no? Nuestro comportamiento, regulemos la interacción social, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un velorio, ¿cómo debería de estar en ese velorio, ¿no? Guardando la compostura frente, ¿no? A los demás, ¿no? Siendo receptivos, siendo empáticos, ¿no? Permite también regular la interacción social, ¿no? Dice, chicos, que cuando uno tiene una emoción, una emoción es como un programa, ¿no? Si yo siento tristeza, ¿por qué siento tristeza? Siento tristeza porque, y la manifiesto mi tristeza, ahí voy a mandar mensajes para que alguien se me acerque, ¿no? Y me diga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? La tristeza es una señal de pedido de auxilio, de ayuda, ¿no? O sea, permite la interacción con otras personas, ¿no? Nosotros somos seres sociales por naturaleza y permite esa regulación con las otras personas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones cuáles son esos componentes de las emociones? ¿De qué están hechas las emociones? ¿No? Las emociones tienen tres dimensiones, tres componentes. Tiene un componente cognitivo subjetivo, un componente conductual expresivo y un componente fisiológico adaptativo, ¿no? Miren, chicos, nosotros podemos acortar la vida de una emoción o extender la vida de una emoción a través de estos tres componentes, de sus tres contenidos, ¿no? ¿Cuál es el componente cognitivo subjetivo? Tiene que ver con las ideas, los pensamientos, las creencias, las valoraciones que tenemos nosotros, ¿no? Sobre un tema, sobre esa situación y que despierta. Esto despierta una emoción, ¿no? Esto despierta una emoción. Si yo comienzo a pensar en situaciones de injusticia acá en el Perú, ¿no? Como algunos que están en el poder se privilegian en contra de la mayoría de las personas, ¿no? Y cómo no se preocupan por la gente que tiene la enfermedad, que no tiene oxígeno, que no hay hospitales, ¿no? Y cómo muchas personas también no asumen su responsabilidad, ¿no? Frente a esta pandemia, no se cuidan, ¿no? Entonces, ¿qué comienza a surgir en mí si yo comienzo a tener esas ideas, esos pensamientos, a reflexionar, comienza a sentir de repente la indignación, ¿no? Me comienzo a indignar, ¿no? Por la situación que está pasando, ¿no? Entonces se comienza a despertar ahí, pues, estas reacciones, ¿no? Ese es el componente
cognitivo subjetivo. Miren, chicos, todas las emociones tienen este componente cognitivo subjetivo, ¿no? Por eso dicen que las personas tienen que cuidar lo que piensan, porque según lo que tú estás pensando puede despertar una emoción, la despiertas y la mantienes a esa emoción, ¿no? Si yo, por ejemplo, comienzo a tener pensamientos, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle, ¿no? De pérdida, ¿no? Comienzo a pensar en situaciones de pérdida, situaciones, oportunidades que yo he perdido, ¿no? Personas que han muerto y personas cercanas y que ya no voy a experimentar con esa persona esos momentos que tenía de conversación con ella, ¿no? Comienzo a pensar en esas situaciones, ¿no? Y que eso es irreversible, ya no se va a poder recuperar. Entonces, ¿qué cosa se va a ahondar en mí? La tristeza, la melancolía, me voy a volver muy melancólico ya, ¿no? ¿Por qué? Porque cada emoción tiene un remolino de ideas, ¿no? El miedo, ¿cómo va a aparecer en mí el miedo si yo comienzo a pensar en situaciones de amenaza, ¿no? Y que yo no tengo los recursos para enfrentarme a esa situación de amenaza, y esa amenaza me va a tapar a mí, me va a sobrellevar a mí, va a barrer conmigo esa situación de amenaza. Va a venir el miedo, va a venir la desesperación ya, ¿no? Va a venir el pánico de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pensando sobre eso, sobre ese tema. O sea, las emociones son despertadas por ideas, por pensamientos, ¿no? Por eso es importante cuidar lo que estás pensando, ¿no? Cuidar lo que estás pensando. ¿Tú no has visto que hay personas que de manera inconsciente y automática alimentan alguna emoción que no quieren tener? No quieren tener esa emoción, pero la van alimentando, ¿no? Con sus pensamientos. ¿Qué hacen las personas que están tristes? A ver, ¿por qué algunas personas mantienen la tristeza, ¿no? Tú has podido apreciar, ¿no? Las personas tristes, ¿por qué siguen tristes? ¿De qué manera alimentan su tristeza? ¿No es cierto, Lisbeth? Acá es muy buena intervención, Lisbeth, ¿no? Se ponen a escuchar canciones tristes, ¿no? O sea, a ver, esa baladita, ¿no? Esa baladita, ese bolerito, ¿no? Esa canción cortavenas, ¿no? La canción cortavenas. Esa canción que dice cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre. Qué linda canción, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo? Alimentando su tristeza, ¿no? ¿No? Están alimentando la tristeza. O si no, también de repente, eh, ¿qué hacen, no? A ver, sacan la lista de sus amigos, ¿no? A ver, ¿quién de estos amigos que yo tengo es el más tristón para ir a llorar junto con él, ¿no? Entonces, siguen alimentando esa, esa tristeza, ¿no? Por eso siempre le dicen, pon un stop, date cuenta que es el remolino de la emoción, ¿no? Te está jalando el remolino, ponle un stop, ¿no? Porque si no, vas a caer sumergido en esa emoción. ¿De qué? La rabia. ¿Qué? El miedo. ¿De qué? ¿No? La tristeza. Va a estar sumergido ahí, ¿no? Ponle stop. Acá Iván dice negativo por negativo es positivo. Ay, ay, ay. Que, o sea que entre un tristón y otro tristón sale un alegre, algo así. No, sigue saliendo un tristón al cubo, ¿no? O al cuadrado sigue saliendo, ¿no? Este, Luego tenemos el componente conductual expresivo. El componente conductual expresivo se refiere que todas las emociones, chicos, tienen una orientación, un patrón conductual, un patrón conductual. Por ejemplo, el miedo, ¿cuál es mi patrón conductual del miedo? ¿Qué me aconseja el miedo siempre? Si yo tengo miedo, el miedo solamente me va a dar un solo consejo. Huye, corre, escapa. Eso es lo que me va a decir mi miedo, ¿no? Si yo tengo cólera, rabia, ¿qué cosa confronta? Ataca. Eso es lo que me va a decir mi cólera. Por eso siempre le dicen a las personas, mira, cuando tú tengas una emoción fuerte, intensa en tu corazón,
no tomes una decisión importante. No tomes una decisión importante. ¿Por qué? Porque esa emoción te va a dar un solo consejo. Es lo único que te dice. Y de repente tú no vas a tener, ¿no?, la serenidad para ver otras opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las emociones tienen un patrón conductual, ¿no? Tienen un patrón conductual. No te aconsejan otra cosa, ¿no? Y expresivo porque se nota en la cara, en el rostro, se nota, ¿no? Las emociones te das cuenta porque está en el rostro. Tú sabes que esa persona está alegre. ¿Sabes por qué te das cuenta que esa persona está alegre? Porque tú miras a su rostro, las comisuras de su labio están levantados, ¿no? Los músculos están relajados. La mirada es brillante, ¿no? Las pupilas están dilatadas y las pupilas tienen un brillo en los ojos, ¿no? La persona alegre tiene un... Tú sabes que está alegre porque tiene un brillo en los ojos, ¿no? Tiene un brillo. Tú sabes que esa persona está triste. ¿Sabes que está triste? ¿Sabes por qué? Porque le miras a los ojos y sus ojos, su mirada es opaca, opaca, ¿no? Y te das cuenta que está triste. Incluso, miren chicos, cuando una persona tiene una emoción permanentemente en sí misma, dice que esa emoción marca al rostro, lo marca. Es como si le pusiera un sello ahí, ¿no? No sé si tú has conocido personas tristonas, depresivas, ¿no? Tú las miras, la mirada opaca, opaca, parece que tuviera un velo ahí en la mirada, un velo. A veces mirada perdida, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la emoción de la tristeza ya lo ha marcado ahí, ¿no? Esas personas que son también renegonas, ¿no? Malhumoradas, irritables. Tú te das cuenta que es así renegona, irritada, porque dice que acá entre ceja y ceja, acá comienza a tener se frunce el ceño, frunce acá el ceño, comienza a tener pliegues, ¿no? Y si esa persona es recontra renegona, irritable, peor, ¿no? Ya entre ceja y ceja no tiene pliegues, sino tiene un surco, tiene de repente ahí al cañón del colca, ¿no? Puedes hacer hasta alpinismo ahí, ¿no? Porque esa persona es renegona y está allí, ¿no? Este, o sea, todas las emociones tienen ese componente expresivo, conductual, ¿no? Ya. Luego tenemos el componente fisiológico adaptativo. Las emociones nos sirven para la sobrevivencia, las emociones son útiles, son necesarias, ¿no? No hay emoción negativa ni emoción positiva. Esa es una construcción, una valoración inadecuada de las emociones. Algunas personas, incluso psicólogos, hay que hablan así, equivocadamente. Emoción positiva, la alegría. Emoción negativa, el miedo, la cólera. No, chicos, no hay que aprender a rechazar nuestras emociones, ¿no? Y a rechazarnos nosotros. Todas las emociones son útiles, son necesarias. ¿Cómo puedes decirme a mí que la prudencia, que es una expresión del miedo, ¿no?, es mala? Si tienes que cruzar una avenida, tienes que ser prudente. Si tienes que ir a un sitio donde hay mucha gente, ¿no?, y te puedes infectar del COVID, tienes que ser prudente. Ese es el miedo. ¿Cómo va a ser negativo el miedo? ¿No? Entonces, igual con la cólera, ¿no? Si alguien te está ofendiendo, te está insultando, ¿no?, gratuitamente, aparece la cólera. ¿Cómo va a ser negativa la cólera? ¿No? Entonces, no hay emociones positivas ni emociones negativas, ¿no? Lo único que hay son emociones agradables o emociones desagradables, ¿no? Y si tienes mucho miedo, miedo extremo, conócelo, no lo rechaces, conócelo, acéptalo, ¿no? Ese es el primer paso. Bien, entonces acá tenemos justamente el componente fisiológico, ¿no? ¿Qué pasa cuando... bien, chicos, cuando uno tiene una emoción, ya hemos dicho, tu cuerpo se transforma. Hay cambios en la fisiología de tu cuerpo, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, miedo, ¿qué aparece el miedo? El corazón comienza a bombear sangre, palpitar con fuerza. Y el corazón, ¿dónde manda la sangre? Justamente a las extremidades inferiores, ¿no? ¿Y por qué manda la sangre a las extremidades inferiores? ¿No?
Acuérdate, la finalidad adaptativa de las emociones, no las manda a las piernas, a los pies, porque estás listo para correr, para huir del peligro, ¿no? Esa es la finalidad adaptativa, la sobrevivencia. Por eso dicen que las emociones son programas, ¿no? Biológicos de supervivencia, ¿no? Y no sé, miren chicos, mira la importancia de la emoción. Cuando tú tienes miedo y se dan esos cambios fisiológicos, ¿no? De repente estás frente a un ladrón que ya lo divisaste, que se está viniendo de manera amenazante, ¿no? Tú inmediatamente comienzas a correr, ¿no? Comienzas a correr, y cómo es la sobrevivencia y la importancia de esta emoción, que tú en ese momento te vuelves de repente un atleta, ¿no? Antes no corrías, pero entre esa situación y con el miedo encima, te haces los 100 metros planos, los 200 metros planos en poco tiempo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también de repente tú, por el correr, por alejarte del peligro, te tuerces el tobillo, no sientes dolor. De repente te cortas el talón, ¿no? Con algún objeto punzocortante, te cortas. ¿Sabes? Con el miedo no sale sangre, no sale sangre, no sientes dolor, ¿no? Y sigues corriendo y alejándote del peligro, ¿no? De repente ves una valla ahí de 1 metro 10, 1 metro 20, te salta la valla. El miedo te hace hacer todo eso, ¿no? El miedo, las emociones son un programa de sobrevivencia, son programas de sobrevivencia que se han formado producto de evolución de millones de años de nuestra especie, ¿no? Y así, ¿no? Cada emoción, hay un cambio típico dentro de uno. Cuando yo tengo cólera, mi corazón comienza a bombear sangre, me pongo tenso, duro, ¿no? Y comienza a bombear sangre, ¿dónde? A mis brazos, a mis brazos. Acá, en la cólera, la mayor carga de sangre está en los brazos, en las manos. Uno está listo, ¿no? Entonces, por eso que las esposas ofendidas por los esposos, ¿no? Dice que cuando tienen cólera, ¿no? Hay que alejar, mantener la distancia, porque te puede caer ¿no? Una bofetada, una olla, ¿no? Con la cólera, sí, ¿no? Comienza. Y entonces acá tenemos, pues, algunos cambios fisiológicos, ¿no? En el enojo, acá está incremento del flujo sanguíneo, del ritmo cardíaco, niveles, ¿no? De la noradrenalina, ¿no? En el miedo, palidez. Sí, pues, cuando uno ya tiene demasiado miedo, ya es pánico, ¿no? Dice que la poca sangre que uno tiene en la cara sigue bajando, ¿no? Entonces la sangre se va, ¿dónde? A los pies, ¿no? Para tener más potencia, para correr, para huir del peligro. El asco, elevación de frecuencia respiratoria, aumento de la reactivación gastrointestinal. Cuando una persona tiene tristeza, disminución de la energía, ¿no? O sea, la tristeza siempre te dice, deja de hacer lo que tienes que hacer, procesa tu pérdida, tu vida va a cambiar ya, tu vida ya no está esa persona, ya falleció, ¿no? Déjala partir, ¿no? Ahora procesa esa pérdida, ¿cómo va a ser tu vida de aquí en adelante? O sea, esa es la utilidad que tiene la tristeza, ¿no? Procesar pérdidas. Tú no puedes decir, no, acá no ha pasado nada, ¿no? Sí, sí ha pasado, sí ha pasado. Y tienes que procesar esa pérdida, ¿no? Bien, entonces, esos son los 3 componentes, ¿no? Por eso dicen que las personas, chicos, pueden despertar una emoción, pueden mantener y alargar una emoción con esos 3 componentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asiento de las emociones? ¿Dónde se procesan las emociones? ¿No? ¿Dónde se procesan las emociones? Ahí tenemos la neurobiología de las emociones, ¿no? Entonces acá, justamente una alumna, antes de empezar con este tema, me pregunta, profesor, ¿la angustia sería una emoción? Claro, o sea, se hace generalmente la diferencia entre angustia y ansiedad, ¿no? La angustia es una manifestación de la ansiedad, pero básicamente cuando sientes que tu cuerpo, tus órganos se estrujan, ¿no? Se estrujan, sientes una sensación de
de desesperación, ¿no? De desesperación. Y todo tu cuerpo se estremece con la angustia, ¿no? La angustia más o menos una de las manifestaciones también de la desesperación, ¿no? Entonces, la angustia es una reacción muy dramática, demasiado dramática, y, y se te apaga la voz, no puedes hablar, la respiración se te vuelve entrecortada, no puedes, o sea, esa es la angustia, ¿no? Esa es la angustia. Y hay personas que se hiperventilan, pues, ¿no? ¿Cómo que se hiperventilan? Respiran de manera superficial y rápida. ¿Cómo así? El, ¿No? Esa es angustia ya, ¿no? Esa es angustia. Superficial, respiración superficial y rápida, hiperventilación le llaman, ¿no? Por eso generalmente para manejar la ansiedad, la angustia, ¿qué cosa recomiendan? Respirar bien, respiraciones profundas y lentas, respiración profunda y lenta. Mira cómo respira un bebé. Esa es la respiración que tienes que practicar, la respiración del bebé, ¿no? El bebé duerme plácidamente, ¿no? Su respiración es profunda y lenta. Su respiración es diafragmática, le llaman, ¿ya? Bien, seguimos. Eh, Miren, para procesar las emociones hay tres sistemas neurológicos, ¿no? ¿Cuáles son esos? El córtex prefrontal, ¿no? Que está acá, este es el córtex prefrontal. El sistema límbico que está acá, todas estas estructuras que bordean el cerebro, ese es el sistema límbico, y el sistema autónomo, aquel que va enervando a los órganos internos como el corazón, riñones, pulmones, ¿no? Esos son los tres sistemas que intervienen en la experiencia emocional, ¿no? El sistema básico es el sistema límbico, ¿no? Es el sistema de los mamíferos, el sistema límbico, ¿no? Y acuérdate, en el sistema límbico, ¿qué cosa está? La amígdala, el hipocampo, ¿no? El tálamo, ahí están en el sistema límbico. Es lo que nos da la experiencia emocional, ¿no? Ese es el cerebro de los mamíferos, ¿no? Ese es el sistema límbico, ¿no? Eh, Ahora, del sistema límbico también hay relación y conexión con el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo, recuerdan ustedes las dos ramas simpática, parasimpática, hace que se acelere nuestro corazón, ¿no? Hace que nosotros tengamos ganas de ir al baño, por ejemplo, ¿no? Hace que, por ejemplo, se formen maripositas en nuestro estómago, ¿no? Ese es el sistema nervioso autónomo, con sus dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, ¿no? La rama simpática, acuérdate, la que estimula, activa, y la rama parasimpática es la que relaja, inhibe. O sea, no pueden estar nuestros órganos internos trabajando frenéticamente, ¿no? Nuestro corazón no puede estar trabajando frenéticamente, ¿no? Por eso que existe la rama parasimpática para relajar, cabecear, ¿no? Y nosotros no podemos estar permanentemente con nuestras emociones puras, ¿no? Es decir, si yo siento alegría, ya pues, donde sea, abrazo a las personas, donde sea me pongo a cantar, ¿no? Porque siento alegría. Siento cólera, ya pues, si siento cólera, no, comienzo a proferir insultos, ¿no? Comienzo a golpear, ¿no? O sea, nosotros no estamos esclavos de las emociones, por eso que es importante esta estructura, el neocórtex, ¿no? Esta estructura. El neocórtex, toda esta zona de acá, regula el sistema límbico, lo regula, ¿no? Lo regula. O sea, el neocórtex, que es el córtex prefrontal, ¿no? El córtex prefrontal es el que da los parámetros de cómo debo expresar mi emoción. Mi cólera, ¿es correcto que yo le exprese con esta persona? Esta persona no tiene nada que ver con mi cólera, ¿no? ¿No? Mi cólera, ¿en qué intensidad lo tengo que expresar? ¿En qué intensidad? ¿Moderada? ¿Alta? ¿No? ¿Quién me dice todos esos parámetros? El córtex prefrontal. El córtex prefrontal, ¿no? ¿Es el momento de decirlo o espero otro momento mejor? No, espero otro momento. ¿Quién me da esos parámetros? El neocórtex, córtex prefrontal. Por eso que el neocórtex también se le ha llamado, chicos, al neocórtex. ¿Sabes? Una metáfora que se le ha puesto al neocórtex es
el gerente emocional. Gerente emocional. ¿Por qué? Porque administra las emociones, las administra, ¿no? Y dicen que la adolescencia, la etapa en la que ustedes se encuentran, es una etapa crucial, ¿no? Por el desarrollo madurativo del cerebro, para que se ejercite, se estimule estas relaciones neuronales, estas vías neuronales entre el córtex y el sistema límbico. Si en la adolescencia esa persona no ha desarrollado, no ha estimulado la administración de sus emociones, después más adelante va a ser más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después va a ser una persona, ¿qué cosa? Una persona impulsiva, reactiva, o una persona voluble, inestable, ¿no? La adolescencia es una bonita etapa porque ahí ya se madura las vías neurológicas que conectan el neocórtex con el sistema límbico, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿ya? Bien, cualquier duda siempre, por favor, planteando. Ya, entonces Lisbeth dice, profesor, ¿y qué es la perturbación? ¿No? Ya, la perturbación, acuérdate, son términos, ¿no? Que tiene que ver con varias emociones, ¿no? El enojo te puede perturbar, ¿no? El miedo también te puede perturbar, ¿no? La cólera también te puede perturbar, ¿no? ¿No? O sea, simplemente es, el término perturbación es que algo te está alterando, pero ¿qué emoción te está alterando, ¿no? Entonces, es lo más general la perturbación, ¿no? Miren, estimados alumnos, para entender a las emociones, la psicología tiene dos grandes teorías, dos grandes enfoques, ¿ya? Para entenderla, porque en psicología hay muchas teorías sobre las emociones, bastantes, pero acá las estamos resumiendo, sintetizando en dos grandes modelos que explican las emociones, ¿no? Uno es el modelo cognitivo, que en su cuadernillo está como cognición y emociones. Este es el modelo cognitivo, ¿ya? Y acá hay dos teorías. La teoría de Schachter, esa es una, es el modelo cognitivo. Vamos, para que se ubiquen, falta un cuadro. Y la teoría de Lazarus, esa es otra teoría cognitiva. Son dos teorías cognitivas, ¿no es cierto? Pero también la psicología tiene otro modelo teórico para explicar las emociones, ¿no? Que en su cuadernillo está como expresión de las emociones, ¿no? Y esa es la teoría evolutiva de Charles Darwin esa es otra visión sobre las emociones, ¿no? Ahí está Paul Ekman, ¿no? Como parte del enfoque evolutivo de las emociones, ¿ya? Entonces, vamos a explicar primero el modelo cognitivo de las emociones, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar primero, pero ya están ubicados, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué dice el modelo cognitivo de las emociones? Este modelo dice de que nosotros experimentamos emociones. ¿Sabes por qué experimentamos emociones? Porque previamente tenemos ideas, previamente valoramos una situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo me voy a la playa, ¿no? Y yo comienzo a pensar, este mar es peligroso. Me han dicho que este mar es peligroso. Y yo no estoy preparado todavía. Sé nadar, pero no sé nadar muy bien, ¿no? Si me meto acá, incluso en estas playas de Ventanilla, hay pozos, ¿no? Y me meto y de repente doy un paso y ya estoy en una profundidad, ¿no? Entonces, allí que comienza a experimentar esa persona, el miedo, comienza a experimentar el miedo. ¿Por qué? Porque ha sido producto de una valoración, ¿no? Entonces, el enfoque cognitivo habla de que los pensamientos, las creencias, las valoraciones despiertan las emociones, ¿no? Por eso que para ellos es importante, para que aparezcan las emociones, una interpretación, ¿no? Una valoración cognitiva, ¿no? Todas las teorías cognitivas tienen este supuesto, ¿no? Tienen este supuesto. Muy bien. Y dentro de este modelo cognitivo hay dos teorías. La teoría del bifactorial de Schachter, ¿no? Esta teoría, ¿qué nos dice? Esta teoría nos dice, chicos, que
hay dos aspectos, dos evaluaciones que se presentan de manera simultánea, ¿no? Que se presentan de manera simultánea en una persona y por eso que surgen las emociones, ¿no? ¿Cuáles son esas dos valoraciones? Las personas se percatan de que algo está sucediendo en su cuerpo. O sea, hay una evaluación fisiológica. Hay una evaluación fisiológica. Sí, es algo así, mira, no solamente una valoración fisiológica, sino también hay una valoración cognitiva. Hay dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Acá tenemos una evaluación fisiológica y dos, una valoración cognitiva, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un perro que se me está acercando, ¿no? Veo un perro que se me está acercando, dice que nosotros nos percatamos, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿La temperatura de mi cuerpo se ha bajado o se ha subido la temperatura de mi cuerpo? ¿No? ¿Mi corazón cómo está? ¿Que palpita con fuerza? ¿Mis músculos cómo están? ¿Tensos, relajados? ¿No? Cuando yo tengo una conciencia de mi activación fisiológica, ¿no? Y simultáneamente yo miro a ese perro y a ese perro lo veo como una amenaza, o sea, se me acerca de manera amenazante, dice que con esos dos tipos de información comienza a surgir el miedo, ¿no? O la emoción en este caso, ¿no? Comienza a surgir una emoción. Puede surgir el miedo, puede surgir la cólera, la rabia, porque te está atacando ese perro, ¿no? Y todas las emociones tienen este proceso, ¿no? Esta doble evaluación, todas las emociones, ¿no? Si yo me presento a un examen, ¿no? Y frente a ese examen, antes de entrar a ese examen, yo siento que mi respiración se entrecorta, no puedo respirar un poquito bien, ¿no? La temperatura se me baja, sudo frío, ¿no? Entonces, mis músculos se ponen duros, constreñidos, ¿no? Y yo, aparte, también veo que este examen, ¿no? Comienzo a pensar que pueden venirme preguntas difíciles, complicadas. Lo veo realmente como una amenaza. Entonces, ¿qué cosa comienza a aparecer en mí? Comienza a aparecer de repente la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el miedo me comienza a dominar, ¿no? Entonces, este autor habla que hay dos tipos de evaluación, ¿no? Una valoración fisiológica, la activación fisiológica, ¿no? Y una evaluación cognitiva, ¿no? Y allí entonces aparecen las emociones, aparecen las emociones. Luego tenemos la teoría cognitiva motivacional relacional de Richard Lazarus. Él dice, mira, para que aparezca una emoción, las personas tienen que tener dos tipos de evaluaciones. Una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿no? Dos tipos de valoraciones, ¿no? ¿Qué es la valoración primaria? La valoración primaria es, por ejemplo, ¿no? En ese caso del chico que se presenta a un examen, ¿no? La valoración primaria es cómo evalúo yo esa situación, de qué manera estoy evaluando esa situación. De repente el jovencito dice, no, ¿qué examen es? ¿Primer examen? ¿Tercer examen? ¿Cuarto examen? ¿Qué tan importante es este examen? ¿Qué está en juego en este examen? ¿No? Ya esa es parte de la valoración primaria, ¿no? O si no, también digo, acá en este examen me vendrán preguntas complicadas o preguntas fáciles. ¿Cómo me vendrán las preguntas en este examen? Esa es parte de la valoración primaria. O sea, yo comienzo a evaluar la importancia, la amenaza o el peligro frente a lo que yo me estoy enfrentando, ¿no? Entonces, eso es evaluación primaria, ¿no? El significado que tiene esa situación para mi bienestar, ¿no? Para mi integridad. Es evaluación primaria.
En cambio, la evaluación secundaria ya tiene que ver con los recursos, con lo que yo dispongo para enfrentarme a esa situación, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo a pensar en esta manera, me he preparado, para este examen, para este tercer, me he preparado, conozco, domino el tema, ¿no? Ya esa es parte de la evaluación secundaria. Esa ya la valoración secundaria. No, este examen para mí va a ser fácil, ¿no? ¿No? Para mí va a ser fácil, ¿no? Entonces, es la manera como los recursos con los que tú cuentas para esa situación. Es como, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Del joven que se va a la playa, ¿no? Si este joven se para frente al mar y comienza a pensar, ¿no? Me han dicho que este mar es peligroso, me han dicho que es peligroso. Mira, estoy viendo ahí que hay banderines rojos, ¿no? Ah, peligro, es una amenaza. Entonces está haciendo una valoración primaria. Ahí está haciendo una valoración primaria, ¿no? Estaba evaluando la situación. Está evaluando la situación, ¿no? La gente se mete al mar, no veo gente que esté en el mar, ¿no? Ah, puede ser peligroso esto. Esto puede ser peligroso, ¿no? Esa es valoración primaria. Y la valoración secundaria tiene que ver conmigo ya. ¿Con qué recursos yo tengo? ¿Yo me considero un experto nadador? Está bien, yo sí sé nadar, pero estoy preparado para situaciones de emergencia. O sea, si la ola me, me golpea, ¿puedo responder frente a esa situación? Si entro a un pozo profundo, ¿puedo responder a ese pozo profundo para salir? O sea, ya esa es valoración secundaria, ¿no? Tiene que ver conmigo ya, ¿no? Conmigo. ¿Qué yo dispongo? ¿Qué recursos yo dispongo para enfrentarme a esa situación? Y dice que producto de esas dos valoraciones, ¿no? Ya aparece qué cosa. Puede aparecer el coraje, la valentía, el arrojo, ¿no? O puede aparecer el miedo, ¿no? Frente a esa situación. Entonces, Richard Lazarus habla que existen estos dos tipos de valoración, ¿no? Bien, seguimos entonces. Este ya el enfoque evolutivo, este es otro modelo que explica cómo se presentan las emociones, ¿no? Miren chicos, nosotros los psicólogos, psiquiatras, tenemos que agradecerle a Charles Darwin. ¿Por qué tenemos que agradecerle? Porque él sentó las bases del estudio científico de las emociones. Antes de Charles Darwin, ¿cómo se creía que eran las emociones? Que era un don divino que Dios nos había dado, esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Y que solamente lo tenían los seres humanos, ¿no? Los animales, ¿no? Son seres de bajo nivel inferior, ¿cómo van a tener, ¿no? Emociones, sentimientos, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, tenían todas esas creencias, pues, ¿no es cierto? Teníamos esas creencias antiguamente, ¿no? Entonces Charles Darwin, con sus estudios, demostró, ¿no? Que las emociones, todas las emociones son útiles, son necesarias, nos sirven para vivir. No podríamos nosotros vivir ni 24 horas sin emociones. Todas son útiles, todas tienen un fin, una utilidad, todas las emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos demostró Charles Darwin. ¿Por qué? Porque Charles Darwin se puso a estudiar, chicos, de manera sistemática, ¿no? Y él encontró que tanto en el hombre como en los mamíferos, en algunos animales, las expresiones del hombre y del animal, cuando experimentan una emoción, son similares, casi son igualitas, ¿no? El hombre, el ser humano, cuando está con cólera, no se diferencia mucho del animal, ¿no? La mirada, ¿cómo es? La mirada es fija, penetrante, ¿no? Fija, fija, penetrante, ¿no? En el animal también igualito, ¿no? En el animal te enseña los dientes, ¿no? El hombre, si bien es cierto, no te enseña los dientes, pero, ¿no? Haz esto, ¿no? Haz esto, ¿no? Y encontró entonces similitudes. Miren, en los años, a finales, ¿no? Del siglo XIX, no se había descubierto, pues, por los neurólogos el sistema límbico, no se había descubierto. Sin embargo, Charles Darwin, gracias a sus observaciones sistemáticas, encontró similitudes, ¿no?
Y él no sabía, lógicamente, que esas similitudes se debía porque tanto seres humanos como mamíferos tenemos el mismo cerebro, el sistema límbico. El sistema límbico es el que nos permite vivenciar las emociones, ¿no? ¿No? Y él encontró esas similitudes, ¿no? Que, o sea, Charles Darwin nos dio dos conceptos sobre las emociones, ¿no? El primer concepto, que las emociones tienen una finalidad adaptativa, nos ayudan a la sobrevivencia, ¿no? Ese es, ese es básicamente el aporte, ¿no? Y el otro aporte es que tenemos las mismas expresiones emocionales, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? Las mismas expresiones emocionales, ¿no? O sea, y eso lo fue corroborado por Paul Ekman, porque Paul Ekman hizo estudios transculturales en diferentes culturas, ¿no? Diferentes culturas. Este, no hay diferencia en cuanto expresamos emociones entre, por ejemplo, un chipibo, un aguaruna, un ruso, un japonés o, o un alemán, ¿no? Tenemos las mismas vivencias emocionales, las mismas, ¿no? Claro que la podemos expresar de diferentes maneras, ¿no? Pero tenemos las mismas vivencias y podemos reconocerlas también, ¿no? Podemos reconocerlas, esas vivencias, ¿no? Entonces, eso es lo que encontró Paul Ekman, ¿no? Paul Ekman. Y este señor, miren chicos, se ha dedicado a estudiar las microexpresiones gestuales, todas las microexpresiones gestuales. Por ejemplo, ha descrito muy bien qué pasa en mi rostro cuando yo siento alegría, ¿no? ¿Qué pasa en el rostro cuando yo siento alegría? Cuando yo siento tristeza. O sea, las ha analizado bien, las ha identificado todas esas microexpresiones, ¿no? Y por eso que ahora ya hay programas, software para eh, se pueda detectar una emoción, ¿no? En las personas, ¿no? Se pueda detectar una emoción para que los ciegos, por ejemplo, los invidentes, frente a a una persona, haya un dispositivo que le esté indicando qué cosa está experimentando la otra persona, ¿no? Y le esté informando a ese invidente, ¿no? O sea, eso es lo que se ha avanzado bastante, ¿no? En tecnología, ¿no? Con respecto al estudio de las emociones. Incluso este señor Paul Ekman tiene un libro que se llama Cómo detectar al mentiroso, ¿no? Cómo detectar a un mentiroso. Incluso capacita a jueces, policías, porque hay gente que es mentiroso pero ingenuo, ¿no? Hay mentirosos ingenuos. Tú rápido te das cuenta que te está mintiendo, pero hay mentirosos que son profesionales, que te mienten mirándote a la cara, te mienten mirándote a la cara, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo podrías detectar? A ver, no sé si usted, en su caso, chicos, ¿ustedes podrían detectar a un mentiroso? Hay algunos que son bien perspicaces, bien intuitivos para detectar a un mentiroso, ¿no? Este, eh, algunos se llevan por el tono de voz, ¿no? Se fijan en el tono de voz. El mentiroso profesional dice que te dice con una tonalidad, con una seguridad, con una firmeza para que tú le creas, ¿no? Pero siempre remarca mucho eso, ¿no? No es natural, no es natural, ¿no? Entonces ya tú te das cuenta que algo pasa ahí con el mentiroso, ¿no? Otro de los rasgos que dice el mentiroso, por muy profesional que sea, siempre también siente un nivel de perturbación, por muy profesional que sea mintiendo. O sea, siente una tensión. ¿Y cómo le expresa esa tensión? Con un tic nervioso, ¿no? Siempre con un tic, te está mintiendo, ¿no? Sí, mi amor, yo te quiero, tú eres la única, ¿no? Pero te está mintiendo. O si no, sí, ¿no? O tamboreando, ¿no? O sea, tiene algún nivel de tensión, ¿no? Que lo expresa, que lo expresa, ¿no? Este, Son señales que él ha encontrado, ¿no? Que ha encontrado.
¿Qué otra señal podría haber, chicos, de un mentiroso, ¿no? Aparte, la mirada también podría ser, ¿no? Podría ser. Dice, una vez subió un señor pidiendo monedas y le di dinero y mis amigos se molestaron porque no me di cuenta que estaba mintiendo, ya. Ajá. Sí, algunos son más hábiles para darse cuenta, ¿no? ¿No? En algunos casos hay una pequeña sonrisa muy, muy leve, muy, sí, también puede haber, ¿no? ¿No? Igual también, este señor ha hecho programas muy interesantes, ¿no? Paul Ekman, sobre las emociones y las expresiones, ¿no? Por ejemplo, te puedes dar cuenta cuando alguien te está sonriendo de manera fingida y otro de manera auténtica. ¿Te puedes dar cuenta de eso? ¿No? Hay personas que te sonríen, ¿no? Pero de manera hipócrita, ¿no? ¿No? ¿Te puedes dar cuenta tú de eso? ¿No? A través del rostro. Por, por los ojos, ¿no? ¿Qué cosa tienen los ojos? Miren, este señor dice, daba algunas pautas, ¿no? Cuando es una sonrisa fingida, cuando es una sonrisa fingida, las personas iguales, dice, tanto el maximilar superior como el inferior se abren de manera similar, igual, ¿no? ¿No? O sea, igual. ¿No? En cambio, cuando es auténtica, el maximilar superior se destaca. Como que se abre, se nota el maximilar superior, ¿no? Y el de abajo no tanto, ¿no? ¿No? Otro, que las personas se vuelven chinos de risa, ¿no? La alegría te hace que esto te haga pate gallina, inmediatamente se hace pate gallina. Lo que pasa, chicos, que las emociones naturales, las emociones auténticas son naturales, las emociones auténticas son naturales, no necesitas hacer ningún esfuerzo, te salen, ¿no? En cambio, en la fingida tú necesitas hacer un nivel de esfuerzo, necesitas hacer un nivel de esfuerzo, ¿no? Y entonces eso no lo puedes manejar conscientemente, ¿no? Ya, ¿no es cierto? Correcto, dice acá no se ve con naturalidad, ¿no? Julián, los ojos suelen achinarse, sí, pues, ¿no? Entonces, un poco también hay que desarrollar nuestra capacidad para darnos, leer emociones, ¿no? A través del rostro. Esa es una capacidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Está tomando su tiempo. El modelo evolutivo, los psicólogos evolutivos como Ekman, nos hablan de que existen dos clases de emociones, emociones primarias y emociones secundarias, ¿no? Las emociones primarias, ¿saben cuáles son? Son esas emociones con las cuales nosotros nacemos ya. Nacemos, nadie nos ha enseñado a experimentar esas emociones. Es como si tuviéramos un chip, un cerebral ahí, sistema límbico, amígdala, que hace que nosotros desde el nacimiento comencemos ya a experimentar esas emociones, ¿no? Y esas emociones están en todas las culturas, ¿no? Están en todas las culturas. ¿Cuáles son? Son seis, ¿no? Básicamente son seis, ¿no? El miedo, la alegría, el enojo, la cólera, el asco, la tristeza y la sorpresa. Y estas emociones las compartimos con todos los animales. Chicos, el perro, ¿no? ¿Siente tristeza? ¿El perro siente asco? Claro que sí, claro que sí. Sienten asco, sienten tristeza, ¿no? ¿Y por qué? Porque compartimos con ellos el mismo sistema límbico, compartimos el mismo sistema límbico, ¿no? Por lo tanto, tienen esas emociones, ¿no? Y
Y estas emociones las compartimos con todas las culturas, las personas de diferentes culturas, los anglosajones, ¿no? Los asiáticos, compartimos estas mismas emociones, ¿no? Claro que las expresamos de diferente manera, ¿no? Pero las vivenciamos, las vivenciamos. Luego tenemos las emociones secundarias. Las emociones secundarias sí ya son emociones aprendidas, producto de la interacción social. Entonces, yo, dependiendo cómo han sido mis padres y con quién me he interactuado, entonces yo ya he aprendido de repente a sentir vergüenza, he aprendido a sentir culpa. Eso ya es, lo he aprendido, ¿no? He aprendido a sentir solidaridad por otras personas, ¿no? ¿No? Ya eso lo he aprendido, ¿no? Yo he aprendido de repente a sentir celos, ¿no? Entonces, es producto de mi desarrollo, ¿no? De repente tanta gente me ha traicionado cuando era niñito, ¿no? Y entonces comenzaba a sentir muchos celos, ¿no? Que cualquier momento me pueden traicionar, ¿no? Entonces me vuelvo más a la expectativa, ¿no? Para que no me traicionen, ¿no? Y me vuelvo controlador, ¿no? Entonces, igual, nosotros no hemos nacido sintiendo amor, eso lo hemos aprendido. Y hay personas que, experimentan bastante amor y otros que les cuesta trabajo expresar amor, ¿no? Les cuesta trabajo expresar. ¿Por qué? Porque de repente de pequeñitos nunca han recibido amor, ¿no? Entonces son personas muy frías, secas, distantes, ¿no? Apáticas. Los vas a abrazar, ¿no? No les gusta eso, ¿no? Les cuesta trabajo expresar. Yo también lo que he visto también algunas personas que les cuesta, algunas personas, chicos, fundamentalmente chicos de sus edades, a algunos les cuesta trabajo expresar cólera. ¿Por qué? Porque desde pequeñito les han enseñado que la cólera es mala. La cólera es mala, que tienen que ser siempre niños buenos, niñas buenas, y así se van a ir al cielo, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones donde hace que aparezca la cólera natural, ¿no? ¿No? Porque se está cometiendo una injusticia contigo, se sienten mal porque expresan, porque sienten cólera, ¿no? Y se sienten mal consigo mismas, ¿no? Entonces ahí no pueden regular, no pueden gestionar sus emociones desagradables. Les cuesta trabajo. Al otro que les cuesta trabajo manejar, gestionar su miedo, ¿no? Entonces, pues chicos, estas son ya emociones secundarias. Ahí cuáles tenemos: la vergüenza, los celos, el amor, el orgullo, la envidia, la culpa, ¿no? O sea, solamente son 6 emociones básicas. El resto todas son emociones aprendidas, ¿no? Todas ellas son emociones aprendidas, ¿no? La solidaridad, ¿no? También es una emoción aprendida, ¿no? A ver, ya. Este tema, afectividad y emociones, ya hemos dicho acá que es importante procurar sentirnos bien con nosotros mismos, desarrollar nuestra salud mental, ¿no? Y para eso, para desarrollar nuestra salud mental, es importante adquirir competencias, habilidades, ¿no? Emocionales, desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos, comenzar a adquirir esas habilidades y competencias emocionales, ¿no? Antes de entrar de lleno en este tema, quería compartir con ustedes un video así cortito, ¿no? A ver, eh, este video muy, muy bonito.
Parece que ha habido problemas con el audio, algunos no han escuchado bien. ¿Es una gran cantidad de chicos que han tenido ese problema o solamente poquitos? Eh, Porque he estado leyendo ahí que y así se escuchó bien. Guido, no vi nada. Sí se escuchó, recargué y se recargué y se acabó Iván. Yo lo vi todo bien. Yo lo vi bien, ¿no? Ya, entonces, a ver si lo pasamos nuevamente, ya, porque sí tenemos tiempo. Lo pasamos nuevamente. Bien, entonces, ¿qué entendieron? ¿Qué entendieron con este video? O sea, que tú te vas a encontrar siempre con personas tóxicas, siempre te vas a encontrar con personas tóxicas, siempre te vas a encontrar con personas resentidas, ¿no? Frustradas, ¿no? Amargadas, siempre te vas a encontrar, ¿no? Entonces, la idea es que no seas contaminado por esas personas. Esa es la idea, que no te contamines con esas personas, ¿no? Que no caigas en su juego de esas personas, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice, correcto. Pero también eso no es fácil, ¿ah? No es fácil, no es fácil. Ahí está, ¿no es cierto? Lo que dice Paola Jiménez, muy bonito, que no hay que dejar que nos afecten lo que nos digan otros. Sí, pues, eso es bien difícil de lograrlo, ¿no, Paola? Que las expresiones, los gestos de otras personas, no sean tan determinantes para que te amarguen la vida, para que te boicoteen la vida, ¿no?
por muy importante que puedan ser esas personas para ti, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, eso se va logrando con la autorregulación emocional, ¿no? Y justo Daniel Goleman habla de que para que podamos regular nuestros estados emocionales hay que desarrollar 5 competencias. ¿Cuáles son? Adaptabilidad, autodominio, confiabilidad, innovación y escrupulosidad. Esas son las 5 competencias o habilidades emocionales, ¿no? Adaptabilidad. Eh, estar, eh, ¿cómo podemos decir? Poder afrontar los cambios, ¿no? Poder afrontar los cambios, estar preparado para los cambios, estar preparado para la incertidumbre. O sea, no todo tenemos que tenerlo planificado, organizado, en la vida, todo de manera milimétrica, todo organizado, ¿no? Hay situaciones que van a salir imprevistos, ¿no? Hay nuevas situaciones que van a salir, y no te tienes por qué desesperar, ¿no? Estar preparado para los cambios. La vida es cambio, ¿no? La estabilidad es la ilusión, más bien, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que ir desarrollando. El autodominio. El autodominio tiene que ver con saber posponer las gratificaciones. Hay mucha gente que eh, es adictivo, es adicto a las gratificaciones, al placer, ¿no? Al gozo, y deja para después las obligaciones, las tareas, las responsabilidades, ¿no? Saber posponer las gratificaciones, ¿no? Eso es importante. No ser impulsivos, hacer una pausa siempre, ¿no? Ese es autodominio, eso es autocontrol, ¿no? Hacer pausas, ¿no? No reaccionar inmediatamente, ¿no? Y aprender a eso. Luego, la confiabilidad. Confiabilidad, chicos, es ser coherentes. ¿Coherentes entre qué? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Tener coherencia. Si yo me he planteado prepararme para ingresar a la universidad, tengo que tener mis pensamientos metidos en eso, ¿no? Mis acciones metidos en eso, ¿no? Mi día a día metido en eso. Ser coherente, ¿no? No decir una cosa y hacer otra, ¿no? Contraria a lo que yo estoy planteando, ¿no? Entonces, ahí no hay confiabilidad, no hay coherencia de las personas, ¿no? Y eso implica inteligencia emocional, pues. Innovación, estar abierto a nuevas ideas, nuevas perspectivas, ¿no? Esa es la innovación. Y la escrupulosidad, ¿sabe qué? Ser responsable, ¿no? ¿Qué significa ser responsable de de mis propios actos, de mis propias emociones, de mis propios sentimientos, ¿no? Que yo tengo que, ¿cómo podría decir? No escudarme en pretextos, ¿no? En terceras personas. Mira, yo soy así porque mi papá siempre me hizo así, ¿no? Así, yo soy nervioso porque mis padres siempre me maltrataban, ¿no? Entonces, para poder cambiar, ¿qué tengo que hacer? Que mis padres mejor cambien, ¿no? Hubieran cambiado. Entonces, nunca voy a cambiar, ¿no? O sea, ya, eso es lo que te ocurrió, eso es lo que te ocurrió, ¿no? Nosotros no tenemos la potestad de escoger nuestros padres. Esos son los padres que me tocaron. Esos, así me tocaron, bueno, así me tocó, pues, vivir acá en el Perú, en Lima, con estos padres, ¿no? ¿No? Pero lo que yo sí puedo cambiar es la forma como yo me tengo que sentir. Eso sí puedo cambiarlo, ¿no? Eso sí puedo, y tengo que trabajarlo, ¿no? Tengo que trabajarlo. ¿Para qué? Para que no se me acumule tanta basura en mi mente, ¿no? Para sacarme, para reciclar esa basura, ¿no? ¿No? Tengo que hacerme responsable de mis emociones. Tengo que hacerme responsable de mis y no estar echando la culpa a otras personas, ¿no? Así de repente haya habido una influencia, ¿no? Porque de repente, miren, a veces, chicos, ocurre que las personas están con ese resentimiento contra sus padres por un maltrato que han podido recibir y esas personas nunca maduran porque a veces esa persona ya tiene 50 años, el papá incluso ya murió, la mamá ya murieron y están con ese resentimiento todavía, ¿no? Y nunca maduraron, ¿no? Entonces, hacernos responsables de nuestras emociones, ¿no? Esa es la escrupulosidad. Hoy ya nos estamos pasando. Wow. Vamos con los ejercicios. Dice, Jonathan está viendo la final del campeonato de fútbol con sus amigos. Al finalizar el primer tiempo, su equipo empata al marcador y al inicio del segundo tiempo anotan otro gol, ante lo cual grita efusivamente.
salta y abraza a sus amigos. Por lo tanto, podemos afirmar que, después de la segunda natación, Jonathan experimentó, ¿no? Un o una, ¿no? No, ¿no es cierto? Ahí es una emoción, la A, ¿no? Una emoción. Tiene todas las características de emoción, ¿no? La A, muy bien. Seguimos. Cuando Paola paseaba por el bosque, vio una serpiente deslizándose en el suelo. Inmediatamente su corazón aceleró su ritmo, empalideció, sintió que le temblaban las piernas y huyó del lugar. En la situación descrita podemos afirmar que el sistema límbico activó su conexión con el sistema, puntos suspensivos, que generó la respuesta fisiológica. La función que cumplió la emoción en este caso es la de, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? La C, ¿no? Muy bien, Paola, ¿no? La C. Carla, Andrea, Iván, Raimundo, ¿no? La C. El sistema nervioso autónomo o vegetativo con su rama simpática y su rama parasimpática. La simpática estimula, activa. La parasimpática relaja, inhibe, ¿no? Y preparó para la acción, ¿no? Nos preparó para la acción. Correcto. Ejercicio 3. Juana y su mamá fueron al parque a manejar bicicleta y vieron que un ciclista se cayó. Entonces, cuando iba a subir a su bicicleta, Juana sintió miedo al pensar que podía caerse y lastimarse, ya que hacía tiempo que no lo usaba. Según la teoría cognitiva de Lazarus, ¿no? Acuérdense las dos evaluaciones, primaria y secundaria, ¿no? La teoría cognitiva de Lazarus se puede mencionar que Juana, ¿cuál sería la mejor alternativa ahí? Muy bien, Iván, ¿no? No, entonces ahí la B, ¿no es cierto? La 3, la B, muy bien. Percibe la amenaza y su habilidad para manejar la situación, ¿no? La situación. O sea, la valoración primaria es la situación, ¿no? La situación. Y la evaluación secundaria es si yo tengo los recursos, tengo la habilidad o no tengo la habilidad para enfrentarme a eso, ¿no? Entonces, producto de eso ya va a surgir una emoción. Bien, ¿no? ¿Alguna inquietud? ¿No? Creo que ya todo está claro, ¿no? No sé si, a ver, vamos a ver con la encuesta cómo estamos, iniciar encuesta. Vamos con la encuesta entonces. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Tiene 5 alternativas. Ahí están, ¿no? Las 5 alternativas. Bien, estimados alumnos, no, gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ti, Valeria, Andrea, Iván Raimundo, Carla Cosío, por prestar atención y sobre todo lo que más me emociona a mí es que ustedes participan, ¿no? Eso es lo que más me emociona, ¿no? Y estoy pendiente siempre de sus comentarios, sus respuestas, ¿no? Tiene que haber siempre interacción, ¿no? Bien, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, ¿no? Que tengan un buen inicio de semana y gracias también a la señorita Amelia, ¿no? Nuestra tutora. Bien, entonces me despido hasta la próxima semana. Un abrazo.